Cruz Azul y Atlas reparten puntos en la primera jornada, en donde fue un partido demasiado curioso, sí, hay que decirlo, el top del que les voy a mostrar de los mejores y los peores tal vez pueda ser un poco insuficiente porque creo que la mayoría de los elementos en campo tuvieron una participación destacada. Eso sí, los planteamientos se notaron diferentes y luego se notó la mano de Gonzalo Pineda que obligaba a Atlas a presionar más, tenía variantes tácticas, incluso con los cambios, lo del Mudo Aguirre cuando entró fue una sensacionalidad, pero al final de cuentas queda esa dudita y la verdad yo lo pienso de esta manera, fue un debut bastante incierto para ambos en donde Cruz Azul tal vez mereció más. Al final de cuentas Amauri hizo una muy buena jugada, termina marcándose un penal, Sepúlveda la cobra de una manera muy buena, pero no sé, como que fue un partido bueno que quedó con ese saborcito de que tal vez pudo haber sido más. Sin embargo, Anselmi sigue sin poderle ganar al Atlas, el único equipo al que no ha vencido en la Liga MX. Ahorita lo analizamos tácticamente. Antes te voy a dejar el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos en este partido. Obsérvalo bien. Vamos con lo mejor, en donde ponemos a Mauri Morales, Charlie Rodríguez y a Yuka, 2 de Cruz Azul, 1 del Atlas. En lo peor ponemos a Gustavo del Petre, Paulo Ramírez y Rodolfo Rotondi, 2 del Atlas, 1 del Cruz Azul. Empezamos con lo táctico y te explico. Atlas arrancó con una especie de 5-3-2. Gonzalo Pineda tenía una idea bastante interesante, ahorita la comentamos. Y Anselmi o Cruz Azul arrancó con su línea de 3 centrales, 5 en medio campo, a Mauri Morales detrás del cuate Sepúlveda, es decir, como una especie de 3-5-1-1. ¿Qué sucede con esto? Cruz Azul y Atlas empiezan relativamente bien, incluso fue un partido de vamos a medirnos, a ver qué traes, porque son planteamientos bastante similares, cuando menos en el ataque por bandas. ¿A qué me refiero? De entrada, hay que decirlo, lo de Jeremy Márquez, lo de Aldo Rocha y lo de Ramírez fue bueno, creo que hasta cierto punto, porque pudieron detener a Faravelli y de igual manera a Guti, los cuales siempre terminaban al momento de querer ejercer algún avance, rechazando el balón hacia los costados o regresando ya sea a Dita o a Piovi. En este sentido, ya sea que Jorge o de igual manera Rotondi buscaran profundidad, los cuales Jorge tuvo más sacrificio en defensa. Rotondi los primeros 5 minutos trató de hacer despliegues, pero de inmediato se topaban en el 1-1 y sí, Jorge, la verdad creo que en defensa estuvo bien. En ataque produjo poco, pero intentó, y Rotondi fue de más a menos y se fue desapareciendo por buen lapso del partido. Eso sí, el desgaste físico que le conocemos a Rotondi siempre estuvo presente. Sin embargo, cuando Atlas atacaba era interesante verlo, porque se movía tanto del Petre de igual manera como Yuka, abrían los espacios, permitiendo que Rocha se quedara como único contención. Y ojito a esto, lo que hacía Jeremy Márquez se abría del Petre, se abría Yuka, el cual siempre tenía la instrucción de abrir pero buscar profundidad. Al momento de abrirse, Márquez buscaba profundidad, de igual manera Ramírez trataba de hacerlo para que Atlas incluso se partiera el equipo, es decir, dejar a Rocha siempre como contención, que parecía ya más un medio centro o un interior cuando Atlas atacaba, y de igual manera adelantar a los laterales para tener 3 centrales, 3 en medio campo y atacar con 4, es decir, esa línea de 5, la línea de 3, avanzar, convertir de igual manera el medio campo poblado en 3 y atacar con una especie de 3-3-4 o un 4-3 invertido, pero siempre generando equilibrio. Bien ahí por Gonzalo Pineda, en donde incluso obligaba a que Atlas presionara alto cuando Cruz Azul trataba de seguir jugando, o incluso era un saque de meta. En ese sentido, bien, se nota luego la mano del técnico. Por su parte, lo de Cruz Azul fue interesante porque ya independientemente de la jugada del penal, en donde sí, puede haber polémica que le rebote el balón a Mauri, desde mi perspectiva fue un rebote fortuito, a lo mejor sí lo tenían que anular, a lo mejor no sé, como haya sucedido, se marcó el penal y cayó el gol. Así nos vamos. En el segundo tiempo, cuando Cruz Azul, entre comillas, empezaba a tomarle la medida al juego. ¿Y por qué digo esto? Porque ya tanto, digamos, Faravelli y lo de Guti también buscaban profundidad. Amauri tenía la libertad de moverse por todos lados, pero tenía como mayor comodidad o se sentía más productivo cuando se iba hacia la diestra de Ángel Sepúlveda. Trataba de acompañar más a Faravelli y Jorge Sánchez de igual manera acompañaba las jugadas. Era interesante porque entonces ya tenías opciones de pasar ya sea Sepúlveda, de igual manera lo de Gutiérrez, pero no generaban tantas opciones
hasta que de repente Morales empezaba a mover aquí. ¿Qué sucede? Que le dieron toda la libertad de moverse detrás de Sepúlveda y entonces lo que hicieron es, bien, vamos a fijar aquí a Mateus Doria con Sepúlveda, el cual creo que lo hizo bien en el segundo tiempo, y los dos centrales restantes vamos a seguir las diagonales que haga Mauri. Ojo, no ni siquiera marcarlo personal, no. Si buscaban la diagonal que hacía a Mauri Morales hacia el costado izquierdo, entonces salía el central a anticipar la línea de pase. No buscaban un bloqueo personal, sino un bloqueo ni por zona. Líneas de pase, y eso estuvo sensacional. Ya no lo dejaron recibir con tanta libertad. Cuando atacaba Cruz Azul, empezaba a generar más presión, es donde se viene la jugada del empate, en donde al tener tantos elementos en ataque, como ya lo mencionábamos, aquí creo que fue un error porque Cruz Azul al defenderse era un marcadísimo 5-3-2 cuando se defendía. Al tratar de salir Dita a cortar el balón que quedaba vivo, no alcanzaron a salir estos jugadores ya que era un balón bastante rápido y se queda amarrado en donde termina cayéndose este jugador habilitado y marcando el gol del empate. Pero por la complejidad de una línea de 5 en segundos, es decir, creo que se nota todavía que va empezando la temporada, porque si de algo ha tenido Cruz Azul certezas es de la línea de 3 perfectamente bien manejada al fuera de lugar. Pero como venía partiendo de un balón detenido, una línea de 5 marcada, entonces sí le costó un poquito salir al resto de los centrales. Cuando Dita hizo ese movimiento de marcar, ojo, creo que también fue un error. Salir jugando, no puedes marcar o jugar al fuera de lugar en una presión tan alta, sino ve por zona, ve por marca personal, y creo que ahí hubiera sido mejor. Pero bueno, al final de cuentas cayó el gol. ¿Qué sucede? Cruz Azul se va hacia adelante, ataca todavía con más elementos e incluso obliga a que Atlas repliegue para defenderse con mayoría de los mismos. Es decir, Cruz Azul se encimó. Ya veíamos a Omar Campos, a Rodo Rotondi y posteriormente Omar Campos que entró de cambio, Jorge Sánchez, de igual manera lo de Sepúlveda, ya cuando salieron más cambios, etcétera. Y algo interesante, y creo que esto sí es muy curioso, teníamos a Dita, teníamos a Piovi también atacando, Charlie no se diga, y el que quedaba como líbero era Eric Lira. Este siempre se quedaba fijo, pero siempre viene escalonadito con Kevin Mier. Incluso los veíamos hasta en paralelo, siendo los que defendían. Es decir, Cruz Azul se defendía como en una especie de formación en pino con los 11 jugadores. Era interesante. Se dieron muchísimos rebotes. Camilo Vargas tuvo atajadas destacadas y al final de cuentas, Atlas supo soportar esa presión tan alta que manejó Cruz Azul. Y creo que dentro de todo supieron sufrir. Al final de cuentas reparten puntos. Anselmi sigue sin ganarle al Atlas y se nota luego la mano de Gonzalo Pineda en el equipo rojinegro. A ver cómo va avanzando el torneo. Se ve interesante la propuesta que tiene Pineda. Es lo que nosotros vimos en este partido. Si tú quieres agregar algo más, por favor, absolutamente todo, escríbelo en la cajita de comentarios.